Por último, decíamos el Banco Integrado de Proyectos. El Banco Integrado de Proyectos corresponde entonces a un sistema de información computarizada que apoya al Sistema Nacional de Inversiones y cuyos objetivos son los siguientes. Ahí establecer, primero que nada, una base de datos de proyectos de inversión pública a nivel nacional, regional y municipal. Esa base de datos, en el fondo, es contar con el registro que permita tener una gran cartera de proyectos, estén evaluados o no estén evaluados, pero que están identificados ahí, y permite, a su vez, tener que esa cartera cuente con una estructura básica y mínima para poder hacer lecturas de lo que se está ingresando como iniciativa de inversión. Segundo, permite este sistema permite el seguimiento de la ejecución físico-financiera de la iniciativa de inversión. Ustedes saben que por instrucciones de la ley de presupuesto le asignan ese rol al Banco Integrado de Proyectos para que se ejecute a través de su plataforma la ejecución físico-financiera. De ahí que ustedes tienen que, gobiernos regionales y las instituciones públicas, tienen que ingresar información sobre la ejecución físico-financiera de los proyectos, registrar los gastos, los contratos y las identificaciones presupuestarias que les permiten ejecutar el presupuesto en materia de inversión. También otra parte del Banco Integrado de Proyectos que permite hacer análisis agregado y específico de la inversión pública. Como decíamos, nosotros tenemos como sistema casi 40 años de vida. El Banco Integrado de Proyectos data de un poquito menos que eso, pero también es bastante antiguo. Y empezó el banco con tarjetones, o sea, en un registro casi manual, que después fue computarizándose de a poco, hasta que a mediados de los 90 entra en régimen la computarización total, y eso incluso operando bajo Internet. Eso permite tener una serie muy larga de iniciativas de inversión. Desde el año 93 en adelante, todas las iniciativas de inversión que están registradas ahí, es posible hacerles un seguimiento y uno puede hacer, como digo, un análisis de serie muy larga, con una riqueza de información interesante, que permite ir haciendo estudios específicos de la inversión pública, cuáles son los comportamientos, y esto asociándolo a los ciclos de desarrollo que uno puede ir observando. Entonces, es una muy rica fuente de información que permite ir tomando también algunas decisiones en materia de inversión pública y también hacer caracterizaciones de esa inversión pública. Y por último, permite el análisis de la evaluación ex post de las iniciativas de inversión. Como les dije en esta lámina de síntesis gráfica al comienzo, en que estaban los distintos sectores, roles y funciones, con esta plataforma del Banco Integrado de Proyectos es posible recoger información de cada uno de esos procesos. El proceso de evaluación ex ante, del proceso de formulación presupuestaria y del proceso de ejecución presupuestaria. Y con esa información es posible ir construyendo los informes de evaluación ex post de las iniciativas de inversión. La evaluación ex post, y lo digo aquí en esta parte, aprovecho esta parte de señalarlo, la evaluación ex post tiene tres grandes procesos, ¿no? El primero, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos evaluación de corto plazo. Eso significa que una vez que el proyecto se terminó y está entrado y se ha ingresado a explotación, ese proyecto es analizado en términos de cuáles fueron los procesos que se hicieron, y se puede ir recogiendo información sobre eso. O sea, en el ex ante se dijo que el proyecto, no sé, iba a tener una duración de 30 meses, y termina el proyecto durando 40 meses. Se aprobó por un costo determinado y termina siendo ejecutado por más o por menos. Se dijo que los indicadores de rentabilidad iban a ser estos y terminan siendo estos otros.
se señaló que el dimensionamiento de un proyecto determinado eran, no sé, en términos de metros cuadrados, tal superficie y termina siendo distinto. Cada una de esas lecciones que vamos tomando después de cerrado el proceso de ejecución de la inversión permite ir retroalimentando el sistema. Eso es la evaluación de corto plazo. Existe una de mediano plazo que tiene que ver con resultados. Ahí lo que se va viendo es en qué grado el proyecto ha ido cumpliendo con sus propios objetivos. Es decir, si efectivamente se incrementó la matrícula, si efectivamente se hicieron las atenciones de salud que se esperaban, etcétera, etcétera. Y eso se va midiendo ahí y va teniendo que ver con ya el proyecto en régimen, con una cantidad de años de operación ya en ejecución. Y por último, a eso le llamamos evaluación ex post de mediano plazo. Y por último, la evaluación ex post de largo plazo, que tiene que ver con el impacto que han tenido las iniciativas de inversión en aquellos propósitos a los cuales el proyecto estaba contribuyendo. Entonces ahí es donde se intenta medir cuál es el grado de contribución de determinada iniciativa de inversión a propósitos tales como, por ejemplo, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, el mejoramiento de la calidad de la educación, del acceso a la salud, etcétera, etcétera. En eso entonces es especial, hay que tener una cantidad de tiempo suficiente que permita ir midiendo ese grado de contribución y también tener el cuidado de poder aislar cuál es el efecto que produce y que se asocia directamente al proyecto respecto de ese grado de contribución. Esos son lo que nosotros denominamos evaluaciones post de largo plazo y que son sobre un grupo de proyectos o un grupo de sectores que nos permiten ir haciendo y encontrando esa información que también va a ir permitiendo retroalimentar las definiciones de políticas públicas en materia de inversión. El Banco Integrado de Proyectos, el que vemos ahí, es una plataforma que hace un par de años se actualizó y estamos trabajando con una mejor forma, más orientada hacia el usuario y que permite ir trabajando con distintos roles diferenciados en cada uno de ellos y pone atención en lo siguiente. Ahí registra información por módulo. Un primer módulo sobre la iniciativa de inversión es que se registra información general de la iniciativa de inversión. Posteriormente se formula una programación de la inversión. En esta programación de la inversión está todo lo que involucra la inversión en términos de plazos y montos. Y finalmente la solicitud de financiamiento. Entonces, en cada una de estas etapas, nosotros tratamos de que el banco integrado fuera planteándose también de manera secuencial. Primero, la iniciativa de inversión. Segundo, la programación de la inversión. Después, las solicitudes de financiamiento. Después, la verificación de las etapas y resultados. Después, la ejecución presupuestaria. Y por último, la reportabilidad con distintos informes o reportes que tienen lugar o que facilita esta herramienta. Entonces, es una buena herramienta que permite sostener casi todos los procesos del Sistema Nacional de Inversiones. La típica ficha IDI, la ficha de iniciativa de inversión, en que se resume información que está contenida en el banco. Muchas veces también existe error de señalar que postula una ficha IDI. En realidad lo que se postula es una iniciativa de inversión. La ficha IDI es una impresión de la información que está registrada en el Banco Integrado de Proyectos. La ficha IDI en sí es un reporte, no es una iniciativa de inversión. Y como tal, contiene una cantidad de información que permite sintetizar información que es clave para quien pueda tomar alguna decisión de manera informada, pero sabiendo que detrás de esta ficha IDI hay mucha información que es necesario tener en consideración. Entonces, aquí en esta ficha lo que se pretende mostrar
es las características de la índice de inversión, la programación de la inversión, la solicitud de financiamiento, el resultado que obtuvo en el proceso, las instituciones que participan y también algunos resultados sobre o historiales sobre las identificaciones presupuestarias, los gastos, la ejecución, etc. El banco está estructurado más o menos de esa forma, tiene IDIs, tiene etapas, tiene programación de la inversión, solicitud de financiamiento, fechas de postulación, los resultados del análisis, la ejecución y las evaluaciones después. Y hay distintos tipos de aplicativos, algo que se denomina el BIP Trabajo, que en el fondo opera con usuarios registrados, están únicamente ahí posibilitados de actuar quienes están inscritos y tienen una clave de acceso. Un BIP Gestión, que también para los mismos usuarios registrados permite hacer una consulta a la base de datos a través de una funcionalidad que permite ir haciendo y construyendo estas consultas. Y por último, el BIP Consulta, que ese es abierto, no necesariamente tiene que estar registrada la persona, cualquier ciudadano puede entrar al BIP Consulta y hacer el requerimiento de información a la base de datos. Entonces, finalmente, como vemos, esta plataforma nos puede entregar muchísima información, no solamente a aquellos usuarios que estamos dentro del sistema, sino que también a aquellos usuarios que son ciudadanos y que están fuera del sistema, pero que muchas veces requieren de información. En términos de la formulación presupuestaria, como decíamos, esto tiene que ver con el ciclo completo. Y aquí lo que se muestra es cómo estos procesos, que van desde la formulación presupuestaria, la discusión presupuestaria, la ejecución y la evaluación, también se cumple dentro del ciclo de información del aparato del Estado para poder hacer esa retroalimentación que nos permita ir teniendo un sistema de evaluación y control de la gestión de la información. Y finalmente, yo creo que ahí queda como por el tiempo, estoy acercándome al minuto de corte, pero finalmente lo que yo quería destacar de toda esta presentación, que los procesos de inversión deben estar relacionados con siempre buscando el bienestar de la sociedad en su conjunto, pero a su vez vinculados hacia objetivos de desarrollo. Es decir, y aquí lo recalco nuevamente, aquí una cartera de inversión debe estar siempre vinculada hacia esos objetivos de desarrollo. Y el desarrollo además debe ser entendido bajo el concepto de desarrollo sustentable, en que al menos en esas tres dimensiones básicas de lo social, lo económico y lo ambiental, poder perseguir algunos principios. Por ejemplo, el de eficiencia económica, el de equidad social y el de la sustentabilidad ambiental.